La psicología, lo mismo que las demás ciencias y profesiones, está en íntima relación con las condiciones culturales del medio donde surge. La psicología alemana refleja la realidad social de Alemania. La norteamericana igualmente refleja la filosofía y los valores del pueblo de los Estados Unidos. Y así, cada país muestra similitudes con las características de la región donde se gesta. Por ende, la psicología en Latinoamérica refleja la realidad política, cultural y social de América Latina. La psicología en Latinoamérica surge de dos fuentes, como una disciplina práctica que trató de colaborar con otras disciplinas, especialmente medicina y educación, y como una rama de la filosofía. En ese sentido encontramos que en Colombia, por ejemplo, el primer trabajo psicológico fue llevado a cabo por médicos, alrededor de 1880. Los filósofos, por su parte, deseaban explicar las funciones del alma dentro de los marcos de la filosofía católica en unos países y de la filosofía positivista en otros, y se nutre de raíces europeas de países como Alemania, Francia y Rusia. La psicología científica comienza en Latinoamérica en 1898, año en el cual Horacio Piñero funda el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1901, el propio Piñero organizó un segundo laboratorio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Piñero no fue un psicólogo, sino un fisiólogo o profesor de la Facultad de Medicinas. En 1900, en compañía de José Ingenieros y otros psicólogos argentinos, fundó la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, cuyo primer presidente fue el propio Piñero. Años más tarde, la sociedad desapareció y en 1930 fue reorganizada por Enrique Moisher. Una lista parcial de los pioneros de la psicología científica en Argentina debe incluir al menos los nombres siguientes: Eugenio Marín, Guillermo Navarro, Juan Beltrán, Enrique Moisher, Arturo Mo, José Ingeniero, Osvaldo Loudet, Alfredo Palacios, entre otros. El primer jefe de laboratorio de psicología experimental, fundado por Piñero, fue Eugenio Marín. Lo sucedió Enrique Mouchet, quien organizó el Instituto de Psicología y fundó la primera revista de psicología de América Latina. En el año 1935, Mouchet quería que el instituto se convirtiera en el centro principal de investigaciones psicológicas de Latinoamérica. Él mismo trabajó allá por muchos años y realizó importantes investigaciones sobre sensación, percepción, afasia, procesos psicológicos de los ciegos, etc., que le dieron fama internacional. En la década de 1920 y 1930, la psicología comenzó también en otros países de América Latina. En Chile, los primeros fueron Enrique Melina, Arturo Piaga Dallena, Abelardo Iturriaga, Luis C. Muñoz, Eugenio González, Baldomero Arce, Arturo Vivado y otros. En Brasil encontramos la influencia de Wacław Radecki, un psicólogo polaco que llegó a Río de Janeiro en 1923, desarrolló allá el estudio de la psicología general y de la psicología experimental y fundó el primer laboratorio en el país. Otros importantes psicólogos brasileños de la época son Silva, Grabois, Rochoa, Campos y André Obrendani. El primer pionero de la psicología en Perú fue Walter Blumenfeld, un psicólogo alemán que llegó a Lima en 1934 y organizó el Instituto de Psicología Experimental y Psicotecnia de la Universidad de San Marcos. Sus trabajos sobre psicología experimental, psicología del aprendizaje educacional, etc., tuvieron gran influencia en el desarrollo de la psicología peruana. En México se establece el primer hospital mental del continente americano, en el año 1567. Se trataba del Hospital de San Hipólito, fundado por Bernardino Álvarez en la Ciudad de México. Los principales pioneros de la psicología en este país en los comienzos del siglo XX fueron Ezequiel Chávez, quien enseñó psicología educacional y experimental, tradujo obras al español y tuvo una influencia decisiva en los comienzos de la psicología en México. También se destacaron José Mesa Gutiérrez, autor de varios libros de psicología médica y organizador del Manicomio General, y Enrique Aragón, fundador de un laboratorio de psicología experimental, director del Instituto de Psicología y Psiquiatría de la Universidad Nacional y autor de numerosas obras sobre diferentes tópicos de psicología. En Colombia, la psicología comenzó relacionada con la medicina y con la educación. La primera figura de importancia fue Mercedes Rodrigo, psicóloga española invitada a Colombia con el fin de organizar una sección de psicotecnia en la Universidad Nacional. Otras figuras importantes de este primer periodo de la psicología colombiana fueron Alfonso Esguerra, Alfonso Martínez y Luis Sánchez.
Un hecho de gran importancia en el desarrollo de la psicología en Latinoamérica fue la fundación de la Sociedad Interamericana de Psicología en diciembre de 1951 durante el Congreso Mundial de Salud en la Ciudad de México. Esta sociedad es en gran medida la obra de Werner Wolf y un grupo de psicólogos latinoamericanos. El primer Congreso Interamericano de Psicología tuvo lugar del 10 al 20 de diciembre de 1953 en Santo Domingo, República Dominicana. Probablemente el psicólogo latinoamericano que alcanzó más renombre en todo el mundo fue Emilio Miray López. Nacido en Cuba con trabajos realizados en España, Argentina, Brasil y Uruguay, sus principales áreas de conocimiento fueron la psicología clínica, la psicología experimental, la selección y orientación profesional y la psicología criminológica. El PMK, un psicodiagnóstico mioquinético, le dio fama universal. Características esenciales de la psicología en América Latina. Orientación científica. Interés en hacer una psicología empírica, liberada de la filosofía. Los pioneros de la psicología fundaron laboratorios experimentales, divulgaron el método científico, utilizaron estadísticas. La psicología latinoamericana actual es predominantemente empírica, objetiva y cuantitativa. Carácter dependiente. La psicología latinoamericana ha utilizado doctrinas importadas: el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke, el sensualismo de Condillac, el vitalismo de Bergson, que fue recibido con entusiasmo y devoción en épocas más recientes, el positivismo lógico y luego la psicología angloamericana tuvieron gran acogida en decenios posteriores del siglo XX. Escasa originalidad. En su primera etapa, la psicología en América Latina se limitó a adaptar test y solo produjo unas pocas concepciones originales en la región, ocurriendo lo mismo también en otras áreas. Sin embargo, se han propuesto teorías originales como la de Díaz Guerrero, quien en 1972 postuló la teoría histórico-biopsicosociocultural del comportamiento humano, y Ardila la síntesis experimental del comportamiento en 1988, signos de que la ausencia de originalidad está en vías de quedar atrás. Entre la relevancia social y la permeabilidad política. A los psicólogos latinoamericanos les interesó orientar la investigación psicológica hacia problemas ligados al desarrollo social. El objetivo fue hacer una psicología socialmente relevante. Esto llevó al compromiso político, a la investigación-acción, al desarrollo de la psicología social comunitaria y finalmente a la psicología política. Otras características. La psicología latinoamericana enfatiza trabajos prácticos, solución de problemas de aplicación inmediata, utiliza técnicas más correlacionales que experimentales, se trabaja más con participantes humanos que con animales. Los psicólogos latinoamericanos buscan entender al hombre, describirlo, comprenderlo y explicarlo. Aunque existen importantes trabajos en psicología comparada y psicobiología, el énfasis se centra en el trabajo con participantes humanos. En psicología, como ha ocurrido en el cine y en otras artes, los latinoamericanos deberíamos asumir la imperfección de nuestra ciencia, si ello contribuye a superar la imperfección de nuestra sociedad. Casi todos los países latinoamericanos cuentan con asociaciones nacionales y regionales de psicólogos. Sus funciones son bastante similares en cada uno de ellos y pueden resumirse en la siguiente frase: propender por el conocimiento, mejoramiento y defensa de la psicología en este país. Es preciso mirar al pasado para mejorar el futuro. Conocer la historia es de vital importancia para comprender el compromiso social que tuvo y tiene la psicología, el cual aumenta su nivel de complejidad en una era marcada por guerras, narcotráfico y pandemia, que está afectando directamente a la psiquis humana. Es responsabilidad de la psicología en Latinoamérica crear nuevos caminos basados en su adecuada aplicación, dejando a un lado el ejercicio vano de la profesión y cumpliendo con nuestra responsabilidad moral y social como psicólogos.